Nuevo estudio bíblico. Les pido que me acompañen. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí, un grupo de tus hijos reunidos. Te pedimos, por favor, Señor, que nos bendigas durante esta reunión y que todo lo que aprendamos, Señor, pueda ser de bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, chicos, para empezar, ya oramos, así que vamos a presentar a quien va a tener el tema de hoy. De Suiza, de madrugada, así que ahí lo tenemos a Tito. A ver si prende su cámara. Tito, ¿estás ahí? Ah, ahí estás, Tito. Tienes el micrófono apagado. Ok, listo. Ahí está. ¿Ya puedo empezar? Te escuchamos, Tito. Genial. El tema de hoy día... A ver, vamos a... A mí me dijeron que es un curso bíblico. Y cuando se hace un curso bíblico, lo que a mí me enseñaron es hacer que la persona piense y que la persona se haga ideas para llegar a una conclusión en común. Si yo les estaría indicando lo que hace un libro, pues les estaría haciendo una meditación, ¿no? Lo que vamos a hacer es un curso bíblico. ¿Ok? El curso de hoy, el curso de hoy día, el curso que toco hoy día, está dividido en dos partes, ¿no? El curso de hoy día está dividido en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Está dividido en lo que llamamos el pecado y el perdón. Es la lección número 14 de material que me han dado. Y habla del pecado y del perdón. A ver, vamos a ver. Listo. Se llama El remedio divino para el dolor humano. La primera pregunta que se tiene que hacer, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es pecado? Y los escucho, díganme, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. Infracción de la ley. Una enfermedad. Una enfermedad. ¿Qué más podemos decir que es el pecado? ¿Mm? Ok, vamos a desarrollarlo y ustedes me van a seguir en el estudio de hoy día. Primero, lo primero que tenemos que saber, vamos a agarrar la revista Ministry del año de 1990. ¿Qué es lo que dice esta revista? Esta revista me va a dar algo que me va a hacer pensar. ¿Qué es lo que me va a hacer pensar? Esta revista tiene en el editorial este título: Too Many Theological Societies. ¿Por qué hay tantas sociedades de teología? Pregunta, ¿por qué hay tantas sociedades de teología? ¿Ustedes saben qué es una sociedad de teología? ¿Sí? ¿No? Pues yo no lo sabía, lo he descubierto. A ver, vamos a ver. ¿Por qué les digo esto? Porque cada sociedad de teología tiene su doctrina diferente. Y el concepto de pecado va a cambiar de acuerdo a la sociedad o de acuerdo al tipo de persona que va a enseñar esta doctrina. ¿Entienden? Yo puedo agarrar un libro y decirle, señores, el pecado es esto. Pero hay otros libros que me van a decir otra cosa. De la misma manera, hay sociedades de teología, y estamos hablando del alto nivel de teología a nivel adventista, y vamos a ver que son altos niveles de teología a nivel mundial. ¿Ya? Vamos a darle idea, vamos a plantear el problema, y después vamos a llegar a una conclusión. A ver,
El artículo nos dice por qué hay tantas sociedades teológicas. ¿Por qué? Y eso son adventistas que dicen, pero ¿por qué hay tantas sociedades teológicas? Inclusive, en los mismos adventistas hay sociedades teológicas. ¿Ustedes sabían? Bueno, hay sociedades teológicas. ¿Cómo pasó esto? La primera sociedad teológica de la que habla esta revista es la Ay, me disculpo. Es la ARR, American Academy of Religion. Es la primera sociedad de teología. ¿Ya? ¿Qué es una sociedad de teología? Es donde todos los eminentes teólogos de un cierto rango van y se reúnen e intercambian ideas. Un día los adventistas fueron y dijeron, nosotros podemos hacer lo mismo, y comenzamos a hacer sociedades de teología. Nos inscribimos, miren, aquí estamos, Adventist Society for Religious Studies. ¿No? Pertenecemos a estas reuniones, vamos a estas reuniones. La otra sociedad de teología mundialmente conocida es la Evangelical Theological Society, que es otra gran sociedad, no son grandes reuniones, estamos hablando de la crema innata de la teología a nivel mundial, y estas se reúnen para intercambiar conceptos, intercambiar ideas. Tenemos aquí la Adventist Theological Society, otra sociedad teológica adventista, la ATS. ¿Ya? Primero tenemos la Asociación Adventista de Estudios Religiosos y tenemos la Sociedad Adventista, la Sociedad Teológica Adventista. Dos sociedades ya, dos. Si tenemos dos sociedades, quiere decir que hay dos conceptos diferentes. Y si nos ponemos a pensar, si estas dos sociedades tienen conceptos diferentes, pues entonces tienen doctrinas diferentes. Les voy a dar un ejemplo. Yo cuando era joven, hace mucho tiempo, un día me invitaron a un campamento donde están los jóvenes y todo esto. Y como yo, bueno, era un joven bien movido, el pastor de la iglesia me invitó a dirigir los cantos. Bueno, ya, vamos a hacer los cantos. Y yo en la euforia, ¿no? Yo empecé a decir cante y empecé a moverme de un lado al otro y empecé a moverme. Y primero, un pastor vino y me dijo, Enrique, lo que estás haciendo está muy bien, que los jóvenes necesitan moverse. Yo, muy bien, está bien, voy a continuar así. 30 minutos después, otro pastor viene y me dice, Enrique, lo que estás haciendo está muy mal. Yo dije, bueno, uno me dice que está bien, el otro me dice que está mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y es que a veces, si nos ponemos a pensar, cuando vamos a un sitio, escuchamos a un sermón con una idea diferente y escuchamos el mismo sermón que envía otra idea diferente. Un pastor nos dice una cosa, otro pastor nos dice otra cosa. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. ¿Por qué? Porque si hoy día nosotros somos adventistas del séptimo día y nosotros estamos convencidos que Jesús ha venido a salvarme del pecado, yo tengo que tener el buen concepto de lo que es el pecado. Y tengo que tener el buen concepto de qué es lo que Jesús ha venido a salvarme. Y si yo estoy encontrando en mi camino dos conceptos diferentes, pues voy a tener que buscarme una respuesta y voy a tener que seguir estudiando. Si nos ponemos, seguimos, si nos ponemos a, si lo miramos bien, estas sociedades se reúnen, todas las sociedades se reúnen por el mes de noviembre, ¿ya? Y todas las universidades, Andrews, todas esas universidades, hacen campaña, pues, y los profesores se van ahí a recibir formación. Y miren, la formación de este año ha sido el cristiano y el islam, ¿no? Todas las sociedades teologías han hablado del cristianismo y el islam. Otra sociedad teológica es la Society Biblical de Literatura, Sociedad Bíblica de Literatura, donde están inscritos, una vez más, aquí es la crema de la teología. Católicos, judíos,
ellos son los que discuten, son los fariseos y saduceos del mundo hoy día, ¿no? Porque tienen toda la doctrina, ¿no? ¿Qué más? Si nos miramos bien, acá está la lista de las otras sociedades que están inscritas aquí, ¿eh? Está la American Academy of Religion, que hemos visto. Está, por ejemplo, el Instituto Pontifical Bíblico del Vaticano. Está muchas están muchas. Aquí también está inscrita la Sociedad Adventista, ¿no? Vamos a ver. Vamos a conocer la primera sociedad adventista. Este es Adventist Society for Religious Studies, la Sociedad Adventista de Estudios Religiosos. ¿Ya? ¿Qué es lo que se necesita? Ustedes pueden ingresar, ustedes pagan su membresía y ustedes pueden ingresar a esta sociedad. No se necesita mucho, ustedes pueden ser miembros. Pero ¿qué es lo que me dice el Internet? Miren, ¿eh? Vamos a ver. El Internet me dice que esta sociedad de estudios religiosos, como miran aquí abajo, es la sociedad teológica adventista más liberal que hay. Es la sociedad adventista más liberal. ¿Ah? Entonces quiere decir que tenemos un grupo de liberales y tenemos otro grupo serios, ¿no? ¿Nunca se han puesto a pensar por qué hay iglesias que no creen en el espíritu de profecía y otras iglesias que sí creen en el espíritu de profecía? Pues déjenme decirle que los que parten de esta sociedad más liberales, todos los que enseñan, todos los profesores que enseñan, pues no creen en el espíritu de profecía. Son bastante liberales. ¿Ok? A ver, les doy algunos nombres. ¿Por qué? Porque vamos a coger literatura de alguna de estas personas para leer cuál es el concepto de lo que es el pecado. Tenemos William Johnson, Fritz Guy, John Dybdahl, Evan Blosen, John Paulsen, Richard Choi. Los que alguna vez han seguido seminarios de estas personas deberían saber cómo estas personas hablan del espíritu de profecía. Por lo menos yo he escuchado a Richard Choi y sinceramente es entre paréntesis, es. Me reservo. William Johnson. Después tenemos la segunda sociedad de teología adventista. Y esta es la más conservadora. Tenemos una liberal y tenemos una conservadora. Es la ATS. ATS. Y ellos mismos lo dicen en su página, en su introducción. Dicen que esta sociedad ha nacido para rescatar los principios del adventismo, ¿no? Yo los invito a verlo. Aquí está la página. Ustedes pueden ir a verlas. No hay ningún problema. ¿Ok? Ya sabemos entonces que hay sociedades de teología, ya sabemos que hay doctrinas diferentes. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10. Dice, pero además de eso, la policía requiere mejores leyes. Por ejemplo, llevamos años con una ley de control de armas en el Congreso que no se aprueba. Y necesitamos... Se me ha... ¿Qué pasa aquí? Listo, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. No porque no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Como antes hemos dicho, ¿no? Ahora también se lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres. No, yo busco el favor de Dios. ¿Ok? Primer punto. Las personas que están al exterior, las otras, a los que consideramos, ¿no? Nuestros hermanos de las otras religiones, ¿ok? Y sus doctrinas, o las aceptamos o no las aceptamos. ¿Está claro? O las aceptamos o no las aceptamos. O ellos tienen el mismo evangelio que nosotros, o ellos tienen un evangelio diferente. O su concepto de pecado es el mismo que nosotros,
o su concepto de pecado es diferente al nuestro, ¿no? Es que el Cristo que los va a salvar es el Cristo que me va a salvar a mí. Su misma concepción es la misma que la mía. Tenemos que pensar en eso, ¿ok? Y si no, entonces, la pregunta que yo siempre me he hecho, ¿por qué participamos en esas reuniones? Vamos a ver el capítulo, bueno, este no lo traje. Ahora me gustaría citar algunas personas, porque no me gusta hablar por mí mismo, me gusta primero agarrar el material. Esta persona se llama Martin Weber. Yo pienso que muchos de ustedes lo conocen, Martin Weber, ¿no? Pues si no lo conocen, bueno, sí, sí, por ahí miro algunas cabezas que dicen sí, sí. No. Este señor ha trabajado en el software que utilizan todos los pastores, el software Logos, ¿no? Software Logos. Es un adventista muy conocido. Y yo no sé, ya que ustedes lo conocen, yo me imagino que han leído este libro, que se llama ¿Quién tiene la verdad? ¿Lo habéis leído? ¿Sí? Bueno, muy interesante, dice, ¿quién tiene la verdad? Y dice, darle sentido a los 5 diferentes evangelios adventistas. 5 diferentes evangelios adventistas. ¿Quiere decir que tenemos 5 comprensiones distintas de lo que es Cristo? ¿De las doctrinas? ¿Ah? A ver, vamos a coger a otra persona. Su nombre, Armando Juárez. Yo imagino que también lo conocen. Es una persona que es pública, que es una persona que tiene bastante bien conocida en los medios, ¿no? Doyano de la Universidad de Montemorelos. Este señor ha venido a la Universidad de Cologne a dar seminarios contra los disidentes. Muy buen seminario contra los disidentes, ¿no? Este señor ha escrito un libro, director de la Basic Press. Bueno, este señor ha escrito un libro que se llama Tendencias Teológicas del Adventismo, ¿no? Y ese libro lo he escrito para las personas. Y él cataloga que existen adventistas liberales, adventistas centristas, adventistas evangélicos y adventistas historicistas, ¿no? Entonces, quiere decir, hermanos, que no existe un solo concepto de Cristo. Generalmente sí. Pero quiere decir que hay personas que piensan o que pueden pensar distintas al mío, no solamente afuera, sino adentro. Y la concepción que yo tenga del pecado, la definición que yo tenga del pecado, o la definición que yo tenga del perdón, va a depender muy bien de quién estoy escuchando, de a quién estoy leyendo y cómo estoy pensando. ¿Ok? Sigamos avanzando. Vamos a encontrar que Armando Juárez nos va a dar, Armando Juárez es un campeón para dar este tipo de cosas. Los que hemos asistido a su seminario, ustedes saben que no duran 30 minutos, que continúa, y nos dice que hay pecados, cito a Armando Juárez, de su seminario que dio en el 2008, concerniente al pecado. Y cito, que tenemos pecados por error, pecados por maldad, pecados por rebelión, tenemos pecado por ignorancia, tenemos pecados ocultos, tenemos pecados por ignorancia. Y seguimos, en el Nuevo Testamento hay pecado por maldad, por transgresión, ¿no? Áreas del pecado, inclusive le da áreas del pecado. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, cubre la mente, cubre lo físico, cubre lo espiritual, la vanagloria de la vida. Eso, y nos sigue dando conceptos de pecado. Dice que hay niveles de pecado, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Si ustedes me dan un poquito más de tiempo, yo les puedo sacar hasta un cuarto nivel, porque hay un teólogo que está haciendo un cuarto nivel del pecado. Pero eso no es. Dice hay pecados por relación, pecados por sentimiento, pecados por comisión, pecados por omisión. Y nos dan tantos conceptos de pecado que a veces nos perdemos, ¿no? ¿Y dónde estamos? ¿Qué es el pecado? Hermano, ¿qué es lo que hace cuando una persona está confundida? Investiga, lee. Eso hace una persona confundida.
Una persona que está confundida investiga y va al origen, ¿no? Y va al origen. En lugar de escuchar, porque vamos a dar ejemplos, porque no me ha dado tiempo de escanear todos los libros, pero vamos a poner algunos ejemplos. A ver, vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 4. Dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducir la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, ¿no? Hermanos, en algún momento de nuestra historia, ya sea hoy día, ya sea en el futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir gente que va a venir con una nueva doctrina. ¿Ya? Si no pasó en el pasado, va a venir ahora o va a ser en el futuro. Pero va a venir una gente con una nueva doctrina. Y tenemos que estar despiertos. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿no? Cuando yo vi que esas personas que tenían un falso evangelio no tenían, ¿no? Le dijo a Pedro, tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿No? Tenemos que andar en la verdad del Evangelio, como Pablo, ¿cómo se dice? Reprendió a Pedro. ¿Qué es el pecado? Hagamos algunos autores. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Leamos Elena de White que nos dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y la benevolencia de Dios en su modo de proceder contra el mal. Mi buena concepción de pecado, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a poder dar una buena comprensión de la justicia que Cristo me quiere impartir. No podemos minimizar el pecado. ¿Por qué? Porque está en directa relación a la justicia de Cristo. Cristo ha venido a liberarme del pecado, liberarme de mi esclavitud. Y si yo tengo varios conceptos de pecado, y si yo en mi cabeza tengo varias definiciones de pecado, ¿qué voy a decir? ¿Cristo ha venido a liberarme de cuál? ¿De todos? ¿Es que uno es más que otro? Dice, Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios. La naturaleza del pecado. No solamente Satanás quiere hacernos ver con otros ojos el falso carácter de Dios, sino que también quiere hacernos ver con otros ojos la naturaleza del pecado. ¿Ah? Y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Dice, sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres la libertad para pecar. Si yo estoy pensando que tengo niveles de pecado, pues voy a pensar inconscientemente que uno es más grave que otro. O es que nunca han escuchado decir, por ejemplo, a los jóvenes, yo generalmente escucho a los... escuché cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Porque los católicos no tienen una buena definición de lo que es el pecado. Ya, es que, hermano, ¿usted piensa que ir al cine es pecado? Hermano, si como esto es pecado, si como aquello es pecado, si tomo una copita de vino, ¿estoy pecando? Y eso es consecuencia de tener muchas definiciones de pecado. Porque al límite estamos mirando uno más que otro y nos estamos minimalizando la responsabilidad y las consecuencias de vivir en pecado. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Hablando de la justicia de Cristo. Miren lo que dice el libro Alza tus ojos. Me espacié por unos momentos en la naturaleza del pecado, en que es la transgresión de la ley, y como mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, el pecador puede recibir salvación plena y gratuita, pero que no puede ser salvado por los méritos de la sangre de Cristo mientras continúe violando la ley del Padre. Directo. Mira, el 5º capítulo del libro de Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días. Algunos están engañados. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5. Dice, algunos están engañados. No se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de un error fatal los que se han dejado confundir en lo que concierne la naturaleza del pecado. ¿No? A menos que hagan un cambio decisivo, serán encontrados faltos cuando Dios pronuncie su sentencia sobre los hijos de los hombres, habiendo transgredido la ley y quebrantado el pacto eterno. Recibirán un galardón correspondiente a sus obras. Vamos a ver ahora, bueno, esto creo que no nos va a dar tiempo de desarrollar cada uno, pero esto es una cadena de errores que la Iglesia Católica tiene. Vamos a utilizar el libro de Attilio René Dupertuis, profesor de la Universidad de Andrews, ¿no?, del seminario. Ha escrito un libro bastante simpático, este libro, muy simpático. Yo los invito a leer, está un poco maltratado. Se llama El Carpintero Divino. En la página 66, ¿qué nos dice en la página 66? Pues va a darnos una definición de pecado. Dice, al definir lo que es pecado, la Biblia va aún más allá de las acciones y de los motivos que le inspiran, estableciendo que el pecado es además un estado, ¿no? Involucra la naturaleza con la cual nacemos. Pecado, un estado, mi naturaleza. La heredamos, la pecaminosidad. Después dice, a finales del siglo IV, en nuestra era, había Pelagio, ¿no?, que dijo que el hombre es pecador, no es pecaminoso por naturaleza, que el pecado de Adán lo afectó a él solamente a Adán, ¿no? Y ahí ya estamos empezando a nuestra pequeña pelea de, ¿es que Cristo vino con una naturaleza humana divina o una naturaleza humana? Y las doctrinas comienzan a llover las ideas a izquierda y derecha, como siempre pasa. Vamos a utilizar también otro libro que es el de Roy Adams. ¿Saben quién fue Roy Adams? Es otro intelectual adventista. Simplemente que él es liberal. ¿No? Ha escrito mucha literatura, entre los cuales ha escrito las 27 doctrinas fundamentales adventistas, Roy Adams, ¿no? Profesor de universidad. Ha escrito este libro que se llama La naturaleza de Cristo, por Roy Adams. Vamos a ver en la página 116, cuando habla del pecado, ¿qué es lo que nos dice del pecado? A ver. Dice, si le preguntara a un adventista común y corriente cuál es la definición de pecado, miren, adventista común y corriente. Quiere decir que hay adventistas que no son comunes ni corrientes. ¿Ah? Dice, la respuesta inmediata sería: el pecado es la transgresión de la ley, ¿no? Por supuesto, esta respuesta es una repetición palabra por palabra de 1 Juan 3:4, es correcto. Dice, sin embargo, ¿no?, dice, sin embargo, el problema es que cierto grupo de adventistas creen que esta definición incluye todo lo que puede decirse del pecado. Es que tenemos otra definición de pecado, aparte del que es la transgresión de la ley. Es que hay otra definición de pecado. Podemos darle al pecado otra definición. Errar al blanco, hay una definición. El pecado blanco, como dice No, aquí. errar al blanco. Esto
creo que griego, no me acuerdo, pero hay errar al blanco, o Errar al blanco. Fallar. Fallar. fallar al blanco, sí, fallar al blanco. Fallar al blanco. Fallar al blanco. ¿Eso podemos darle una definición de pecado a fallar al blanco? ¿Qué podemos, Claro, qué podemos bueno, darle? en otras culturas sí, pero puede ser como desobedecer la palabra de Dios. Desobediencia. Acuérdense que cuando Adán fue creado, ¿no? Él estaba en armonía con la ley de Dios. La ley de Dios es el carácter de Dios expresado. Él estaba en completa armonía con Dios. Cuando Adán pecó, esa armonía se rompió. Jesús vino, ¿no?, a que esa armonía se restableciera. Es por eso que es muy importante mi comprensión del pecado. ¿Por qué? Porque cuando yo sé, y en mi cabeza está clara esa idea, yo sé exactamente por qué Cristo o de qué Cristo me está salvando. ¿Bien? Y eso tiene que estar muy claro a ver, vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Ustedes, me imagino que son adventistas de generación de 5, 6, 7 años, 10 años. La pregunta que yo les hago a ustedes, ¿cuáles son los pilares de la fe adventista? Estudiantes de teología, es un momento. ¿Los 10 mandamientos? El Muy bien. sábado. El ¿Cuáles sábado, son? el Eso lo vimos santuario. en la escuela sabática, ¿se acuerdan, chicos? Los que estuvieron conmigo, lo repasamos rapidito, porque era parte de la justificación por la fe, es uno de los pilares adventistas. El sábado, el espíritu de profecía, El sábado, sí. El santuario celestial. el Buena, el santuario santuario celestial. El y el santuario. espíritu de profecía. El espíritu de profecía no es uno de los pilares. Son 7. Bueno, les voy a soplar. Son 7 pilares. Capítulo 3 del libro El otro poder, que no sé por qué lo han llamado así, porque es consejo para escritores y editores. El Ellen White. Hay todo un capítulo que habla sobre los pilares adventistas. Y dice claramente, cualquier otra cosa, cualquier otro pilar, es imaginación humana. No hay más pilares. Dios dio al pueblo adventista 7 pilares. Sobre esos 7 pilares está fundada la doctrina adventista. ¿Cuál es el pilar central de la iglesia adventista? Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y? El santuario será purificado. Muy bien. La purificación del santuario, capítulo 23, capítulo 22, 23, capítulo 23 del conflicto de los siglos. Dice que la purificación del santuario es la columna vertebral del adventismo. La columna vertebral. Segundo pilar. El mensaje de los 3 ángeles, ¿o no? Muy bien, el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles. Pilar. Si se dan cuenta, eso otras iglesias no tienen eso. Otras iglesias no tienen eso. Otro pilar. La fe de Jesús. La fe de Jesús, que es la justificación por la fe, ¿no? Que dice los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que la justificación por la fe. Otro pilar, lo dijeron, el templo de Dios en el cielo, el santuario. ¿Quién tiene el pilar del santuario? Otro pilar, Sí. la ley de Dios, que todavía sigue vigente. Otro pilar, el sábado. Y el último pilar, el estado de los muertos. Y si se dan cuenta, el tercer pilar, como lo dijo Daniel, la justificación por la fe, es la base, es uno de los pilares centrales del adventismo. Y en la justificación por la fe está mi comprensión del pecado y la comprensión de cómo Cristo puede vivir en mí y hacerme cumplir aquello que humanamente, como dice Pablo, no puedo cumplir.
Cristo viviendo en mí me hace cumplir aquello de lo que no soy capaz de cumplir. George Knight, ¿quién conoce a George Knight? Todo el mundo conoce a George Knight, ¿no? Muy conocido. Es si ustedes se dan cuenta, yo solamente entre paréntesis, vamos a ver entre paréntesis, vamos a hablar. Si ustedes conocen las 28 doctrinas, las 27 doctrinas adventistas, ustedes se van a dar cuenta que la única fuente histórica que tenemos para conocer cómo se formularon es la revista Spectrum de George Knight, que hizo una entrevista a Fritz Guy, que fue una de las personas que colaboró para la elaboración de las 27 doctrinas. Y ustedes se van a dar cuenta cómo fueron elaboradas, una tras otra. ¿Quiénes se opusieron? ¿Quiénes vinieron? ¿Por qué la justificación por la fe? Y hermanos, dice en la Review and Herald de esa época que la doctrina que más causó controversia, porque se chapoteaban de un lado para otro, fue la doctrina de la purificación del santuario, el trabajo del ministerio de Cristo. Y como consecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando Cristo está ministrando? Está impartiendo justicia, la justificación por la fe. Estoy en el tiempo, Ario, ya me... Está muy bueno el tema, si querés seguir, por mí, no sé los chicos qué opinan. Ok, porque creo que me he pasado. Okay. Yo me disculpo porque tengo la garganta inflamada y estoy hablando desde hace 3 horas atrás estoy hablando. No dejo de... Ok, George Knight, una persona bastante... Si te sentís muy mal, no importa, pero... George Knight, una persona muy culta. Seguí. Una persona bastante culta, muy conocido. La mayor parte de los adventistas miran la historia adventista a través de los ojos de George Knight. Él ha escrito un libro que se llama La Guía del Fariseo para una Santidad Perfecta. ¿Ah? Ese libro viejito también, que se encierra muchas sorpresas. Y también él va a darnos otra definición de lo que es el pecado. Dice, los actos de la transgresión individual son pecados, más todavía son síntomas externos de pecado. O sea, él habla de pecado y de pecados, ¿no? Tenemos un pecado y tenemos pecados. Tenemos un pecado y las consecuencias del pecado. Alejandro Bullón, no voy a citar sus libros. La teología de la Iglesia Adventista. En la teología de la Iglesia Adventista yo estuve sorprendido cuando aquí dice que la Iglesia Adventista adoptó la doctrina del pecado original. Estuve un poquito sorprendido cuando miré eso. Pero bueno, el objetivo no es de hablar de la doctrina del pecado original esta noche, ¿no? Entonces, vamos a volver vamos a volver a un pasaje que lo quise leer al último, pero que todavía no lo encuentro. Es este, vamos aquí. Okay. Esto ya lo vimos, pero lo vamos a leer. Dice, vamos a leerlo todo el párrafo entero. Dice así. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, también la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá en la gran controversia. Las consecuencias de mi comprensión de lo que es el pecado. Sus sofismas debilitan el sentimiento de la obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar.
Según lo que yo entienda por pecado, me va a dar libertad o no libertad para hacer lo que yo quiera o hacer lo que no quiera. Es por eso que a veces los jóvenes se preguntan, es que es pecado ir al cine. Es que es pecado que yo tome Coca-Cola. Es pecado. Y es que cuando comprendemos la noción de pecado, vamos a comprender que la única manera de liberarnos de esta enfermedad, como dijeron, es agarrarme del doctor. Entre paréntesis, en la Biblia igual aparece gente que pudo llegar al nivel de impecabilidad. Enoc y Elías llegaron. Claro, exacto. Es por eso que a veces mucha gente piensa, y hay muchas doctrinas teológicas, y muchos pastores, digo, los he escuchado, he participado en seminarios con ellos. Inclusive yo soy miembro de la ATS y también soy miembro de la otra sociedad teológica. Simplemente hay que pagar la inscripción y les envían los, los libros. ¿No? ¿Qué es lo que dice? Hay personas que piensan que nosotros no podemos vencer el pecado y que al final Cristo va a cambiarnos, ¿no? Así va a ser un chasco de dedos y vamos a cambiar nuestra naturaleza de un momento al otro, ¿no? Y hay personas, otros pastores que dicen que no, que podemos vencer el pecado. Si nos damos cuenta, las doctrinas, no vamos a desarrollar las doctrinas de los centristas, historicistas, evangélicos, no es el objetivo desarrollar, ¿no? El objetivo de este estudio es hacernos pensar que pueden haber muchas doctrinas, van a haber doctrinas izquierdas, derechas, van a haber filósofos, van a haber eruditos, la crema de la teología, que va a dar sus ideas. Y posible, porque está predicho, que nuestras ideas van a ser influenciadas por las ideas del exterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A la fe y al testimonio. Y si no es así, es porque no les ha amanecido. ¿No? ¿Por qué? Pónganse a pensar, Deuteronomio capítulo 13, ¿qué dice? Dice, hermano, si alguien viene y te dice, va a pasar esto, y pasa, ¿no? Y pasa, porque tenía que pasar, va a pasar. Pero te dice, vamos a encontrar otros dioses, no le creas, porque no es de Dios. Y es bonito, pueden venir y hablarnos bonito. Mira esto, el griego, el arameo, mira, está derivado de no sé dónde, que yo soy PhD, philosopher degree. Y nos traen todos los títulos y nos dicen, mira, esto es así. Y nos dicen, ven, vamos allá, ¿no? Esta filosofía está buena. No creáis. Porque el Señor dice, a la ley, el testimonio. Si no es así, es porque no les ha acontecido, no les ha amanecido. El día de hoy, el objetivo era de estudiar, de preguntarse por qué. Yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué me han dicho esto? ¿Por qué me han dicho lo otro? ¿Por qué? Y de visionar al futuro. El objetivo de un estudio es hacerlos pensar, no obligarlos. Yo no estoy para decirles, el pecado es esto. No. El objetivo de un estudio es darles el material de reflexión para que ustedes mismos busquen y saquen vuestras propias conclusiones. Es la única manera de crecer. Es la única manera de crecer. Si no, simplemente seríamos repetidores de lo que el profesor dijo. Estaríamos repitiendo. Ya, mi corazón. No hay ningún problema en mi vida. No hay problema. Vaya nomás a comer con tranquilidad. Ok, mi corazón. Sí, Jaime, te escuchamos. Gracias. Sí, mi corazón. Yo también te quiero, Jaime. Yo también te quiero. Jaime. Voy a ir a comer tranquilo. Gracias, corazón. Voy a ir a comer. Okay. Y está siendo grabado más encima. Perdón. Es que me salió el amor que llevo dentro. Lo siento, chiquillos. Perdónenme. No te preocupes, si yo lo tomé muy a corazón. Amor de hermano. Gracias, corazón. Gracias. Me sentí amado, Jaime, me sentí amado.
Bueno, chicos, espero que esta pequeña reflexión, este pequeño estudio los invite a pensar y a estudiar. Seamos como los bereanos. No hay que criar a Tito porque simplemente es guapo y tiene un bonito peinado. No. Tienen que agarrar ustedes con el material que les da y buscar. Porque Dios, cuando lo buscan, Él se deja encontrar. De hecho, una de las cosas que nosotros cometemos como error en la iglesia, y a mí me incluyo también en ese saco a veces, es que nosotros al ir a la iglesia y escuchar un tema nos quedamos con lo que dice el pastor del púlpito, el hermano del púlpito, y nadie se dedica a investigar si lo que el hermano dijo es verdad. Incluso lo podemos ver en la escuela sabática, que 9 de 10 no la leen. Entonces, ¿en qué situación estamos viviendo como iglesia y en qué tiempos estamos viviendo? Es difícil. Recordemos también la parábola de 10 vírgenes, todas estaban durmiendo. No era que solamente 5 se quedaban dormidas, todas estaban durmiendo. Claro. Y nosotros como iglesia estamos totalmente dormidos. Y como usted dice, nosotros tenemos que ir a nuestro original, ir a la base de todo. Y yo como adventista del séptimo día, yo creo lo que dice Elena de White, y ella, por ejemplo, en el tomo selecto, o sea, en Testimonio Selecto, en el tomo 2, ella habla de la última generación, que es una generación que va a llegar al nivel de tener la fe de Jesús. ¿Qué Claro. significa eso? Que ellos no van a pecar ni en pensamiento. ¿Cómo llegas a ese nivel? ¿Se puede llegar? Claro que sí, hay dos ejemplos, como dije, Enoc y Elías. Entonces, ¿se puede llegar? Yo creo que sí, pero mi creencia la baso en los escritos de nuestra hermana White, de lo que Dios le muestra, y obviamente porque es nuestra profeta, hay que creerle. Claro, no, yo pienso y yo estoy convencido. Mira, yo les digo una vez, yo no lo miento y nunca lo he escondido. Yo he estudiado en colegio jesuita, he estudiado casi 12 años en colegio jesuita. A mí me han agarrado al fuete. A mí, yo que no sabía la lección, era el fuete. Fuete. Ave María, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Tenía que saber todo de memoria, ¿no? Pero a pesar de todos esos años de estudio, el poco tiempo que yo pasé con mi madre sirvió para inculcarme una fe que de viejo, que a mi edad, ha vuelto. Y yo me asombro porque es la palabra que dice, no, mi palabra nunca volverá vacía, ¿no? A mi edad, y me he convencido, no sé, las personas que me conocen saben que tengo algunos diplomas, y me he convencido que la iglesia adventista es el remanente de Dios, es el pueblo que Dios ha escogido para el final de los tiempos. Le ha dado tanta luz a este pueblo, ¿no? Tanta luz, que si nos perdemos, ya es porque somos flojos, somos vagos, porque no queremos leer. Ya. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Dice, mi pueblo se va a perder porque no tiene falta de conocimiento. No. Se leyó todo. Se leyó todo. Imagínense, la última vez lo vimos, no sé si me da 5 minutos más. La última, en 1888, cuando se le dio el mensaje de la justificación por la fe al pueblo adventista, y lo estudiamos el otro día y se los envié en un PDF, ¿qué es lo que pasó? Alrededor del mundo, el enemigo contraatacó ese mensaje. ¿Qué pasó? 1807, 1822, el mesmerismo, el espiritismo, el feminismo, salieron varios movimientos filosóficos para contraatacar ese mensaje. Ahora, en los últimos tiempos, tenemos un mensaje a darle al mundo y los mismos movimientos que salieron alrededor de 1888 han vuelto a salir. ¿No? Estamos llenos, plagados de espiritismo, estamos plagados de hipnotismo, de panteísmo, el movimiento feminista, movimiento homosexual, el movimiento... ¿Por qué? Porque están preparándose para atacar el gran mensaje que el pueblo adventista tiene que dar. ¿Coincidencia? No es coincidencia. Todo ya estaba predicho. La escuela sabática dice, el Mesías tuvo que venir para liberar a un pueblo de la oscuridad. Tenía que sacarlo de la oscuridad, ¿no? Estaba en tinieblas el pueblo. El Señor Jesús va a venir una segunda vez y va a encontrar oscuridad en el mundo. El mundo va a estar perdido.
Pero llama en Isaías 50 y dice, es el momento, vosotros sois la luz del mundo, es el momento de brillar. Brillen. Ya, me pasé. Me está haciendo señas, Ariana. Saludé a un chico que dijo bendiciones, supuse que se iba, así que lo saludé. Ok. Discúlpame. Bueno, chicos, espero que haya sido de edificación todo en materia de reflexión y sobre todo materia de estudio. Siempre, materia de estudio. Acuérdense, es un curso bíblico. No he venido a repetir lo que dice una hoja. Es un curso bíblico. Ustedes tienen que pensar. El trabajo de un adventista es pensar. El trabajo de un hombre es pensar. Y no conformarse a lo que les dan. Yo he podido tranquilamente mentirles durante 40 minutos. Tienen que agarrar el material y buscar en internet, buscar en los libros, y el Espíritu del Señor los va a guiar a tener una mejor comprensión. Nosotros debemos orar para que Dios nos dé el discernimiento de entender las cosas que están pasando alrededor. Que el Señor los bendiga, mis queridos amigos, hermanos. Esta es mi oración del día de hoy. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, Tito. ¿Haces una oración para terminar? Claro. ¿Dale? Señor Dios, te damos gracias por todo lo que nos das. Te damos gracias porque en tu infinita misericordia hemos aprendido algo, Señor. Y si lo hemos hecho es porque tú lo has querido así. Te damos gracias porque tú eres tan gentil y bueno con nosotros. Que tu nombre sea glorificado en cada estudio, que tu nombre sea glorificado en cada familia, para que el mundo sepa que tú estás con tu pueblo. Que tu nombre sea bendito, Señor, hoy, esta noche, mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo decimos. Amén. Amén. Bueno, gracias, Tito. La verdad que súper completo el estudio y sí, hay que leer nomás. Así que bueno, te agradecemos. Y bueno, chicos, gracias por participar. Los esperamos el lunes que viene a la misma hora. Y de lunes a viernes a las 8, hora Argentina, Chile y Brasil. Los esperamos para la escuela sabática. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene. Y corte. ¿Y Janine dónde está? Paren, chicos, no se vayan, que vamos a sacar una foto. Yo corto. Estamos haciendo Todavía no han cortado.